Antes que nada, un gusto presentarme con ustedes. Soy la doctora Marta Elena Barrientos Núñez. Soy la responsable de la unidad de trasplantes Puebla en el estado. Además, soy coordinadora de donación. En este momento voy a presentar a los que van a estar en el panel para que les puedan hacer preguntas y también vamos a poder obtener algunas respuestas que ojalá les puedan ayudar. Si tienen alguna duda acerca de lo que es el programa de donación y de trasplantes, también nosotros les vamos a poder ayudar. Voy a presentar primero al licenciado José Cruz Osorio Palacios. ¿Por qué primero a él? Porque acuérdense que vamos a hablar de lo que es el tema legal. Él es licenciado en Derecho, tiene maestría en Derecho y Ciencias Penales y además es personal adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Hospital Regional Puebla del Iste y representante de su jefe en los comités de donación y trasplantes. También voy a presentar con ustedes a la doctora Rocío Techalot Sicano. Ella es pediatra, además es coordinadora hospitalaria de donación y tengo una profunda admiración hacia ella, ya que además era la coordinadora hospitalaria de donación en San Alejandro, donde llevaban el mayor número de donaciones, y actualmente es coordinadora de donación en La Margarita, donde también actualmente tiene el número 1 en donaciones en el estado. También voy a presentar a ustedes al licenciado en enfermería Gilmar Tlacuahuac Solar. Él es coordinador de donación del Hospital General del Sur y además es coordinador de donación en el Hospital UPAEP y Betania. Entonces él, además de ser enfermero, nos va a apoyar con todos los procesos médico-legales que suceden en un proceso de donación en un hospital privado. Si se dan cuenta, el panel está completo. Sí, creo que faltaría un sacerdote, sin embargo, al hablar de temas legales, creo que no lo necesitamos en esta mesa específica. Pues bien, antes de empezar, les quiero recordar que los órganos y los tejidos que se pueden donar, muchos de ustedes ya lo saben, pero se olvidan de algunos. Y si pudieran, por favor, apoyarme, ustedes público, a recordar cuáles son, se los vamos a agradecer mucho. Y podríamos empezar de aquel lado. Órganos que se pueden donar. Órganos. Riñones. Las córneas no los consideramos como órganos, pero sí está. Ajá. Corazón, sí. Hígado. Piel, anatómicamente es un órgano, sin embargo nosotros no lo consideramos como tal, ¿sí? ¿Qué más? Acá de este lado. Hígado ya comentamos, ¿sí? Pulmones, ajá. Páncreas también podemos donar páncreas, eso es. Dentro de los tejidos que nosotros consideramos como donación después de la muerte, ¿cuáles para que estén? Así había dicho córneas, ¿qué más? Hueso, eso es algo muy importante porque muchos de nosotros no conocemos todavía esta parte que se puede donar el hueso. ¿Qué otro? ¿Qué otro tejido? Válvulas cardíacas, efectivamente, sí. ¿Qué otro? ¿Se acuerdan? Lo bueno es que tenemos aquí un panel de expertos. Licenciado, apóyales, por favor. Tetones, cartílagos, elementos sustentosos, es lo que generalmente nosotros solicitamos en una colocación, ya sea por parada cardíaca o por muerte encefálica. Entonces, miren, esta diapositiva que nosotros tenemos, ahora se les muestro, es que este es un poquito lento, pero esta diapositiva creo que es una diapositiva que ustedes deben tomar una fotografía, porque aquí nos dicen específicamente cuáles son los órganos y tejidos que se pueden donar. Estos órganos y tejidos se pueden donar después de la muerte. La mayoría, los órganos se toman cuando existe una muerte encefálica, y estos pueden ser cuando existe una muerte por una parada del corazón, es decir, casi todas las que ven ustedes en un servicio de urgencias. Y bien, entonces vamos a seguir con el tema. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué en el servicio de urgencias? ¿Por qué en un congreso? O sea, ¿por qué? La donación es para los coordinadores de donación, ¿no? ¿Y por qué los urgenciólogos debieran saber de este tema? Y la respuesta
será la siguiente: las necesidades de los pacientes que están actualmente en una lista de espera. Si se dan cuenta, tenemos 22.328 pacientes que se encuentran en una lista de espera. Y entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿han escuchado que existe la donación aquí en Puebla? ¿Existe aquí en Puebla? ¿Sí? ¿Estamos en unos buenos números aquí en Puebla? ¿Creen que lo que hacemos es suficiente? ¿Cuántas veces ustedes como urgenciólogos han avisado al programa de donación que falleció alguien para que lo vaya a evaluar? ¿Algunos de ustedes lo ha hecho en alguna ocasión al menos? Cuando se presenta la muerte encefálica, ¿entonces es la única vez que llaman o con cualquiera que fallece? Y entonces, ¿estamos haciendo legalmente nuestro trabajo o no lo estamos haciendo? Y esa sería la primera pregunta. Se la vamos a hacer al licenciado. Licenciado, en el servicio de urgencias, ¿los urgenciólogos deben buscar potenciales donantes? Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación realizada hacia mi persona. Lamentablemente, la cultura de la donación, sabemos todos que no ha sido difundida, tanto en el gobierno federal, estatal y municipal, incluso en los sectores sociales. La donación aún es un tema que está por cuestiones morales, religiosas o expresiones. La donación es un tema que tenemos muy mentalizado en nosotros. Sin embargo, en estos tiempos debemos de tener la idea que la donación es parte de una respuesta a la vida. El interés superior de la humanidad es la vida misma. En cuanto a la pregunta, la intención de mejorar la existencia de los planes de la donación debe estar en todos los planes del hospital, en todas las facetas. Como mencionaba la doctora, si bien es cierto que los médicos adscritos al área de urgencias son personas que por su trabajo están encaminadas al primer contacto de las personas que tienen un accidente o cualquier persona que necesita una intervención quirúrgica, son primeras personas que deben tener iniciativa, filtros de aseguramiento para que los programas, las actividades, los actos de la donación de los estudiantes sean motivados por ellos, porque son, por así decirlo, son el primer filtro en el contacto de las personas que necesitan atención médica, ya sea por percance o por eventualidades. Entonces, la cultura de la donación debe estar inmersa en todos y cada una de las personas que participan en las actividades de los hospitales. Lo que se intenta, lo que se procura, lo que se está luchando, es que todo el personal médico, administrativo, legal, todas las personas que tengan contacto con ese tema, sean difusores de esa actividad. Eso es. Entonces, aquí ustedes contestarían su pregunta. ¿El personal de urgencia tendría que intervenir en los procesos de donación? ¿Qué piensan? Deben, ¿no? Por todo lo que nos dice el licenciado, deben participar en los procesos de donación. Y bien, la siguiente pregunta que haría es: ¿dónde se puede realizar una donación o un trasplante? ¿Dónde? ¿Dónde se puede realizar una donación o un trasplante? ¿Ustedes qué piensan? Porque acuérdense que hay muchas revistas, algunos anuncios en Facebook, en Internet, que hablan acerca de que cualquier persona puede realizar una extracción de órganos y que se vende. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿ustedes dónde piensan que se debe hacer o realizar una donación o un trasplante? Ay, caramba, lo bueno es que aquí nos expertos. Doctora, por favor, respóndeles, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación también. Esta es una pregunta muy importante porque, de acuerdo, todos estamos regulados. Primero tenemos una ley general de salud, bueno, primero una constitución política americana de los Estados Unidos, estamos regulados también por una ley general de salud, por un reglamento interno de la Secretaría de Salud y obviamente todo esto por COFEPRIS también. Entonces, de acuerdo al artículo 50 y 51 de la Ley General de Salud en materia de trasplante, las unidades hospitalarias que hacen o que llevan el proceso de donación deben contar con una licencia sanitaria que está otorgada por COFEPRIS. O sea que no todas las unidades hospitalarias van a hacer el proceso de donación ni de trasplante. Okay. Entonces, levanten aquí la mano, por favor, aquellos que trabajan en el Hospital en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle.
¿Alguien trabaja en ese hospital? ¿Nadie viene de ese hospital? Qué pena. Pero, ¿qué piensan si en ese hospital se realiza un proceso de donación o de trasplante? ¿Estará bien? Es un hospital y además ese hospital cuenta con todo lo que dice la ley. Con todo, con cada una de estas cuestiones cuenta ese hospital. Entonces, ese hospital podrá ser un hospital donante o se podrá hacer un trasplante. ¿Alguien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas tardes a todos. Me perciben. Bueno, yo soy Melissa, se me conoce, doctora. Este tema es tan espinoso como un chayote. La pregunta va dirigida a la abogada, ya tengo el honor de conocerlo. Apenas en unos días salió en la televisión de que, y no quiero salir del tema, de que había ahí cierta persona que se dedicaba a extraer órganos y venderlos. Imagino que todo el mundo escuchó esta noticia desagradable. Podría investigar, no salió en Facebook ni nada, salió en televisión abierta. Entonces, ¿cómo carambas podemos estar seguros de que vamos a poner a Rogelio Velasco se muere, ¿no? A pasear corazón, pulmones y todo? A ver, abogado, ¿cuáles son los procesos legales, doctora Marta, con todo respeto, todo el presidio? ¿Cuáles son los pasos y quién carambas verifica que mis órganos, vamos a suponer en el hipotético caso de que yo muriera, van a ir a parar a las personas que realmente lo necesitan y que no se va a prestar al mercado negro? Gracias. Esa pregunta la vamos a contestar más adelante, la tenemos perfectamente planeada y la vamos a contestar un poquito más adelante. Para continuar con el tema, nos vamos a regresar. Y la pregunta que estábamos haciendo es si en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle se puede hacer una donación o un trasplante. ¿Qué piensan? ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Porque a veces aprendiendo, viniendo a estas reuniones educativas, es como vamos a evitar precisamente el mercado negro del que nos hablaba el doctor. Dígame. ¿Contestamos? Exacto. Entonces, a ver, que nos conteste el licenciado Gilmar, que sí conoce su hospital. Claro que sí. Bueno, desafortunadamente ahorita el Hospital de Traumatología y Ortopedia Moreno Valle no cuenta con la licencia en este caso para llevar un proceso de donación. Lo que nosotros ahorita en este momento hacemos es cuando detectamos algún potencial donador, en ese momento hacemos una valoración, solicitamos la donación con la familia y en caso de que ellos acepten en ese momento la donación, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que trasladarlo en este caso al establecimiento más cercano que cuente con el permiso o, en su defecto, a quien le corresponda por orden de lista estatal a dónde se tendrían que ir esos órganos o esos tejidos. De esta manera es como nosotros podemos aprovechar que si detectamos algún potencial donante, llámese en trauma de Secretaría de Salud o en algún otro hospital que no cuente con licencia, hacemos el traslado precisamente al hospital más cercano con el permiso para que no se pierda esta oportunidad de poder transplantar los órganos o tejidos. Licenciado Gilmar, ¿podría darnos el último ejemplo que tenemos en el estado, por favor? Tuvimos un caso hace como 2 semanas aproximadamente. Fue un joven que llegó de primera instancia al Hospital General de Tecamachalco. Desafortunadamente tiene un traumatismo craneoencefálico severo. Al no contar con los neurocirujanos del Hospital de Tecamachalco, lo refieren precisamente al Hospital Moreno Valle. A su ingreso, pues es valorado por el servicio de urgencias, que determina que ya tiene una muerte encefálica o clínica y que pues ya no, el tratamiento quirúrgico ya no es necesario, por lo que en ese momento se decide nuevamente regresarlo a su unidad de origen para que ahí se presente finalmente lo que es la parada cardíaca y pues en este caso el Ministerio Público hacer las diligencias correspondientes. A su llegada al Hospital General de Tecamachalco,
propiamente por parte de la familia, ellos solicitan que quieren donar los órganos y tejidos. En ese momento, otro compañero y su servidor nos trasladamos al Hospital General de Tecamachalco a hacer una valoración para ver si efectivamente cumple con los criterios de muerte encefálica y sobre todo si esos órganos o esos tejidos son viables para un trasplante. Finalmente, hacer una valoración, detectamos que sí tiene muerte encefálica por clínica. Afortunadamente nosotros contamos con un equipo portátil precisamente para corroborar el diagnóstico o descartarlo, pero aquí, ojo, muy importante, si nosotros realizamos un electroencefalograma en un hospital que no cuente con la licencia y certificamos muerte encefálica, ya no vamos a poderlo trasladar a otra unidad que cuente con el permiso, porque está prohibido por la ley trasladar cadáveres. Entonces, una vez que se certifique muerte encefálica, hablamos de que ya es un cadáver. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos con la familia, les comentamos que todavía es candidato a donación, pero que como el Hospital General de Tecamachalco no cuenta con la licencia, lo más viable es trasladarlo al hospital más cercano, que es el Hospital General de Tepeaca, que ellos sí cuentan con la licencia. La familia nos dice, ¿sabe qué? Llevamos 3, 4, 5 días de un hospital a otro y lo que menos queremos ahorita en estos momentos es irnos a otro hospital para que se lleve a cabo la donación. Donamos, pero que todo se done aquí en este momento en el Hospital de Tecamachalco. Se le comenta a los familiares que debido a los permisos que no cuenta el hospital, se tiene que descartar la posibilidad de la donación, pero que si en caso de que llegara a presentar parada cardíaca, podríamos obtener tejidos, pero sí tendríamos que trasladar. Finalmente, haciendo una labor de convencimiento, lo que la familia ya no quería es irse a otro hospital y que de ese hospital nuevamente tendría que irse a su domicilio para darle la sepultura a su familia. Se les comenta que al ser un caso médico legal, no se van a poder llevar ellos el cuerpo una vez que hagan paro cardíaco. Tendrá que disponerlo lo que es el Ministerio Público para realizar en este caso la autopsia de ley. Entonces, ellos tendrán que hacer disposición del cuerpo en el servicio médico forense. Al darles esta explicación y todo este proceso, finalmente deciden que sí se traslade a Tepeaca, porque una vez que se lleve a cabo el proceso de donación y se presente la parada cardíaca, es entonces cuando el Ministerio Público tendrá que hacer levantamiento del cadáver y del servicio médico forense tendrán que trasladarlo a su domicilio. Es de esta forma como aceptan en ese momento el traslado nuevamente al Hospital de Tepeaca. Cuando llega al Hospital General de Tepeaca, solicitamos una valoración, en este caso por el médico urgenciólogo, precisamente para determinar que efectivamente cuenta con clínica de muerte encefálica. Realizamos el electroencefalograma, se certifica muerte encefálica y continuamos con nuestro proceso. Si se dan cuenta, para lograr una donación se mueven muchas cosas, se mueven muchas gentes y varias personas en diferentes hospitales. Pero hay alguien muy importante que debe ver si se acepta o se desecha esta donación. ¿Quién es? Es el Comité Hospitalario de la Donación. Y entonces le vamos a preguntar a la doctora Rocío Techalozzi cómo se integra este comité hospitalario y qué tipos de comités necesitamos en los hospitales que tienen estas licencias. Recordando que la COFEPRIS puede dar 2 tipos de licencia. ¿Sí? Entonces, esta pregunta nos la va a contestar la doctora. Bueno, como todo esto es de leyes, pues obviamente también eso está en el artículo, establecido en el artículo 50 y 51, en donde debe haber un comité, comités internos, ya sea de donación o de trasplantes. Como bien dijo la doctora Barrientos, hay 2 tipos de licencias, una para procuración o extracción exclusivamente, ya sea de órganos, de tejidos y de células con fines de trasplante, y la otra es el de trasplante en sus diferentes modalidades, ya sea trasplante renal, corazón, hígado, córneas, por ejemplo. Hablando de esto, de comités internos, entonces hay 2 comités diferentes. Cuando el hospital, en este caso la Margarita, por ejemplo, en el que estoy ahorita, solamente tengo un comité de donación, porque mi licencia salió exclusivamente para la extracción y procuración de órganos y tejidos, de tal manera que solamente cuento con comité de donación, el cual está integrado, los 2 comités, ambos comités están integrados de primera instancia por el director, después
por un representante sanitario, tenemos también a un representante de bioética, un representante jurídico, de hecho siempre está un representante jurídico en estas situaciones, y los diferentes jefes de servicios que los demás integrantes decidan, jefes de urgencias, por ejemplo, el jefe de terapia intensiva, el de pediatría y el de medicina interna. Entonces, eso es el Comité Interno de Donación. El Comité de Trasplante se lleva a cabo, o se tiene el Comité de Trasplante cuando la unidad también cuenta con el proceso de trasplante, tanto de donación como trasplante. Cuando cuenta con las dos licencias, solamente existe un comité y es el de trasplante, que de igual forma está prácticamente incluye los mismos personajes que habíamos comentado. Sí, efectivamente. Ahí nada más creo que agregaríamos, obviamente, a un representante de cada comité, de cada programa de trasplante, que eso es como lo más específico. Es decir, si en ese hospital se realiza trasplante renal, trasplante de córnea, trasplante de corazón, el comité de trasplantes no necesita tener a todos los que van a intervenir en el trasplante, sino un representante de esos que van a hacer el trasplante. Por lo tanto, habrá un representante del comité renal, del comité de córnea o del comité de corazón, en su caso. Aquí sería muy bueno hacer otra pregunta. En Puebla, ¿saben qué trasplantes se realizan? ¿Nadie sabe qué trasplante se realiza aquí en Puebla? ¿Alguien que diga algo? ¿Renal? ¿Sí? ¿Hígado? No, aquí en Puebla no hemos hecho desde hace casi 10 años trasplante de hígado. Hace mucho tiempo se hicieron, así es. ¿De corazón? En Puebla tampoco hacemos trasplante de corazón. En Puebla estamos haciendo específicamente trasplante renal y trasplante de córnea. Aunque hay algunos hospitales que tienen licencia de hígado y de corazón, pero no se han hecho en los últimos 10 años. Entonces, es algo que debemos saber como poblanos de como cultura general. Bien, ¿y cuáles son las funciones de este comité? ¿Solamente valorar a los pacientes y ya? ¿Solamente decidir quién dona o no? Licenciado, apóyenos con las funciones que tiene este comité, por favor. Si los comités en los hospitales, los comités estatales del territorio nacional, tienen como funciones, en primer lugar, difundir la cultura de la donación, mejorar, fortalecer la colaboración institucional, la especialización en las personas que están actuando dentro del acto del trasplante, los médicos, enfermeros, hacer programación, equipamiento y hacer un trabajo en equipo, concientizar a la sociedad, pero también para la profesionalización de los servidores públicos, llamados directores, enfermeros, asistentes, anestesiólogos. Eso es trabajo en equipo, y solamente en equipo se van a tener los resultados deseados. Los comités, como órganos colegiados, órganos consultivos en los hospitales a nivel nacional, tienen esa obligación de trabajar, colaborar y difundir, hacer todas las medidas y programas necesarios para que la donación en los hospitales sea difundida de manera de calidad. Como lo mencionaron los compañeros exponentes, y respondiendo un poco la pregunta del doctor, los trasplantes y la donación no es algo muy sencillo. Son licencias, son permisos, es un trabajo profesional, porque estamos hablando de la vida misma de las personas y de la voluntad de las personas que quieren disponer de sus órganos cuando las personas ya no se vida. Tenemos una pregunta de aquel lado. Sí, quería preguntarle porque hablaron precisamente de que hay hospitales procuradores y hospitales que tienen todo el permiso completo. Yo lo que quería preguntar es, cuando se obtiene en un hospital que tiene ambos permisos, se procuran órganos, ¿esos órganos se quedan en ese hospital o se respeta ahí en ese caso la lista de la cual hablaba, y aunque sean ellos procuradores y tengan lista obviamente de espera de pacientes, que ya vimos que es amplia, si ahí se quedan los órganos o se van de acuerdo a la lista? Muy buena pregunta, muy buena observación. Es una pregunta que va a despejar muchas dudas. Le pido a la doctora Rosita Charuzzi que nos apoye con esto. Bueno, no sé si quiere adelantar la doctora. De hecho, viene más adelante también. Es algo que se llama, también dijimos, todos esos artículos están en el artículo 38, que se refiere a la distribución.
La distribución de los órganos tejidos va de acuerdo, primero son 4. Primer punto es que todo lo que se genere, hablando de mi unidad, en este caso voy a poner el ejemplo en el que estoy, en el Hospital General de Zona número 20 de La Margarita, se va a quedar en La Margarita, siempre y cuando el hospital tenga también proceso o la licencia para trasplantar, que no es el caso de La Margarita. Ya le habíamos comentado que nada más tenemos donación. En segunda instancia es que todo lo que se genera, como yo no tengo en La Margarita, voy a poner el ejemplo para que quede un poquito más claro, no tengo proceso de trasplante, entonces esos órganos o esos tejidos sigo una ruta de distribución, se va a la institución. Todo de tal manera que el primer punto, todo lo que se genera en unidad, se queda en la unidad, siempre y cuando tenga trasplante también. Si no tengo trasplante, todo lo que se genera en unidad o mi institución se queda en la institución, en este caso IMSS, que es en el que estoy ahorita. Y tercer punto, si en el instituto no tengo algún receptor el adecuado, entonces se iría a la entidad federativa, en este caso, pues Secretaría, ISSSTE, o hasta un hospital privado, ¿sí? Y cuarto punto es si en la entidad no hay el receptor adecuado, pues entonces se va a nivel nacional, ¿sí? Y obviamente siempre aquí tomando en cuenta que no haya una urgencia cero, que ponga en vida en las próximas horas o mínimos 3 días el peligro de que esa persona deba recibir un trasplante, ya sea de corazón o de hígado, y que esté con riesgo de morir. Entonces sí tumbaría todos estos puntos que dijimos o estas etapas y se iría ese órgano a cubrir, en este caso corazón por ejemplo, a cubrir esa urgencia nacional, se iría a México, a Veracruz o donde esté solicitado. Lo vamos a explicar un poquito más adelante de manera más amplia, ¿sí? En donde hacemos recepción de que se dona pero en vivo, o sea, aquí en este caso vemos que la mami es la que le dona el riñón a su niño y ahí en ese momento es cuando pues el órgano se queda en el mismo hospital porque pues ambos están vivos. Sí, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y muy buena observación. Nos está comentando que en el niño poblano ella piensa que es el único hospital donde existe la donación en vida de renal. Entonces, bueno, para esto sí le voy a pedir al licenciado Guilmar que nos comente. De hecho, cuando los hospitales tramitan sus licencias, se otorga licencia para trasplante de donador vivo y donador cadavérico. Hospital San José, que es la UMAE, el Centro Médico Nacional de Vida Camacho, realiza también trasplante de vivo. El Hospital General de Puebla, Dr. Eduardo Vázquez Navarro, realiza trasplante de donador vivo. Hospitales privados como es Hospital Betania, Hospital UPAEP, también realizan trasplante de donador vivo. El Hospital Puebla, Beneficencia Española. Todos estos hospitales cuentan con las licencias. El Hospital del ISSSTE, el Hospital del ISSSTE, todos hacen trasplante de vivo y cadavérico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a lo mejor nosotros o el servicio de nefrología detecta en un paciente que pues es candidato a recibir un trasplante, de primera instancia, pues siempre se le pregunta si tiene un donador en vida que le pueda donar. Si muchas veces, por lo general siempre, ¿quién es? La mamá o el papá el que siempre le va a donar a su hijo. Pero resulta que a lo mejor ninguno de la familia es compatible con ese pacientito para poderle donar su riñón. Existe y ya la ley lo permite también que cualquier persona ajena al grupo familiar le puede donar, siempre y cuando esté certificado ante notario público que es sin fines de lucro. Si no hubiera finalmente en vida quien le pudiera donar a ese pacientito, es entonces cuando se le hace un protocolo para ingresarlo a una lista de espera de donador cadavérico. Y es ahí cuando entonces, una vez que tenemos nosotros tenemos un potencial donador, como decía la doctora de Charlotte, sí, de primera instancia, quien tiene prioridad para trasplantar a sus pacientes que ingresa a lista de espera es el hospital que está generando la donación. El Hospital para el Niño Poblano, afortunadamente,
aproximadamente en este año se ha beneficiado con 3 trasplantes de donador cadavérico de los hospitales de la Secretaría. En el mes de marzo recibió un trasplante de donador cadavérico para un trasplante de uno de sus pacientitos, y en el mes de abril obtuvieron 2 riñones del Hospital General de Cholula para poder trasplantar a sus pacientes de donador cadavérico. Pero es eso, cuando algún paciente que no tenga en vida quien le pueda donar, es entonces cuando recurrimos a ingresarlo a la lista de espera. Y muy importante, también se ingresa a la base de datos del Registro Nacional de Trasplante el trasplante de donador vivo. Diferencia es que vinculamos nosotros, en este caso, al donador y a su receptor, precisamente para hacer la vinculación. Y en el caso de una donación cadavérica, probablemente lo vamos a ver más adelante, es cuando nosotros le llamamos la trazabilidad, donde finalmente dónde queda ese órgano procurado. Así es. Entonces, pues sí es importante que sepamos que existe la donación en vida y la donación en cadáver. La donación en vida, todos los pacientes que tienen un donante, es decir, por fines estadísticos, me van a trasplantar, cruzan que quién me donó, pues fue mi esposo, me anotan, pero ya no le quito un espacio a nadie más. Entonces tampoco es el famoso caso que regularmente escuchan ustedes, que dicen, oye, es que a fulanito de tal lo trasplantaron, allá lo trasplantaron, y si apenas se enfermó, ¿por qué lo acaban de trasplantar? Si yo tengo ya 4 años en lista de espera. Bueno, lo trasplantaron porque le donó a alguien en vida, alguien de su misma familia le donó, y entonces por eso, aparentemente, se saltó la lista de espera. Pero no es cierto, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esta cosa es muy, muy importante. Una de las personas que tienen que estar en el comité de trasplantes y que no se comentó en las pláticas anteriores es el coordinador de donación. El coordinador de donación es la figura prácticamente central de estos comités. Y le voy a pedir al licenciado que nos apoye diciendo cuáles son las funciones del coordinador hospitalario de la donación y por qué es importante en el comité. El papel del coordinador es la figura central de los comités, porque es la persona que hace los enlaces, como su nombre dice, la coordinación entre todos los integrantes del hospital. Es la primera persona que hace el control estadístico de qué número de personas necesitan el trasplante, pero también la persona que realiza el control de archivo, los planes, programas de cómo se van a realizar las operaciones, el control sobre la calidad de los instrumentales, la especialización, si es que se cuenta con licencias sanitarias. También tiene la obligación de vigilar, supervisar que las funciones de los hospitales en cuanto a la materia sean realizadas de forma coordinada, de forma especializada y en los marcos que establece la propia legislación legal, en el caso concreto que es la donación de los trasplantes en los hospitales. Cada comité tiene sus propios integrantes, pero el coordinador de cirugía es la persona que dirige, quien camina, quien orienta la actividad en cuanto a la materia y en cuanto a la actividad en los hospitales. Pues bien, le vamos a pedir a los coordinadores de donación, que son la doctora Rocío Pechalozzi como el licenciado Gilmar, que nos ahonden un poquito más en la importancia del papel de este coordinador, que no todos los hospitales tienen y que debiera de haber, según la ley, uno por turno. Bueno, en efecto, esto está por ley. Por ley, en el artículo 316 bis, dice que todo proceso, en todo hospital, comunidad hospitalaria que cuente con el proceso de donación y trasplante, debe contar con un médico, con un coordinador que por ley debe ser médico, de acuerdo al artículo que les comento, y dentro de las funciones, también sus funciones están establecidas en el artículo número 12 de la Ley General de Salud en materia de trasplante. Dentro de las funciones principales, considero, en el comité es el secretario, tanto de donación como de trasplante, es el secretario técnico de ese comité y tiene voz y voto en ambos comités. Obviamente, como secretario es el que hace las minutas, hace las actas administrativas, pero todo encaminado en cuanto a donación, pues volviendo a donación, es el que detecta, es el que día a día detecta a los potenciales donantes, ¿sale?
Después evalúa, una vez que detecta un potencial donante, evalúa ese potencial donante si es candidato, porque hay que recordar, bueno, esta plática no es para eso, pero cada órgano y cada tejido tiene sus propios criterios. Entonces, debemos evaluar al paciente o al posible donante si es viable en algún órgano o un tejido para poder continuar el proceso. Continuando el proceso, sigue el proceso, una vez que se llega al fallecimiento de la persona, ya sea por muerte encefálica, que prácticamente solamente el 2% del 1 al 2% de la población a nivel mundial va a morir de esa manera, es el que se vuelve multiorgánico, o bien la otra que es hace parada cardíaca, que es un 98% de la población en general, y una vez que fallecen de cualquiera de estas dos maneras, nosotros nos encargamos de abordar a la familia, pero obviamente se aborda a la familia en un área pues adecuada, no podemos abordar en el pasillo, en urgencias. Debemos como coordinadores o como coordinación, debe contarse con un área física adecuada para darle el ambiente y el mejor confort a la familia doliente en ese momento. Después de que nos aceptan la donación, hay que también organizar o coordinar, como por eso la palabra coordinador, coordinar a todos los equipos procuradores para que lleguen a procurar, porque hay que recordar también que cada órgano, cada tejido tiene su equipo procurador y hay que medir tiempos, medimos tiempos, los órganos, los tejidos también tienen tiempos una vez extraídos para su trasplante al receptor. Después de eso también nos encargamos que pues, los equipos procuradores lleguen, se organicen. Tenemos también contacto con nuestro propio comité interno, ya sea de donación y trasplante, de cómo están sucediendo las cosas, cómo están llevando a cabo las cosas, programar quirófanos, que todos estén listos, programar todo lo necesario y al final también nosotros somos los encargados de entregar al cuerpo, a la familia, lo menos, tengo por la palabra ahorita, con la menor dilación posible. Y después, pues todavía no acabamos aquí, hacemos nuestra acta correspondiente a la donación y subimos, también somos encargados de subir nuestra donación a la plataforma del Registro Nacional de Transplantes, porque esto todo es totalmente regulado, como ya dijimos inicialmente, y también hacemos un expediente del donante, que lo resguardamos durante 5 años, porque todo esto es supervisado por COFEPRIS, puede ser COFEPRIS, SENATRA y el mismo COETRA. Y bueno, cuando son procesos médicos legales, nosotros somos el enlace con el Ministerio Público precisamente para lo que es la anuencia de la donación. Y finalmente, si hay algún problema legal, el que se va a la casa es el coordinador, porque es el que firma el acta o la anuencia con el Ministerio Público. ¿Sale? Y algo que siempre la doctora Marta nos está pidiendo a nosotros como coordinadores de la Secretaría de Salud, pues es el fomento y la promoción de la donación al interior de nuestra institución. Y como coordinadores, pues es capacitar a otros coordinadores precisamente para los procesos de donación. Muchas gracias. ¿Alguien de ustedes conocía al coordinador de donación? ¿Saben si en sus hospitales existe esta figura? ¿Alguien del Puebla? ¿En el Hospital Puebla? ¿Nadie? Pues en el Hospital Puebla tienen un coordinador de donación. ¿Alguien del Hospital del Sur? Tenemos coordinadores del hospital, aquí igual ya te conocen, ese no vale, ¿verdad? Bueno, ¿alguien del Hospital de Traumatología y Ortopedia IMSS? ¿No? Se lo llama IMSS, Traumatología y Ortopedia, pues ahí también hay un coordinador de donación. Entonces, los hospitales que tienen licencia deben contar por ley con un coordinador de donación. Y aquí vamos a despejar la primera pregunta acerca de las nuevas reformas de ley. De las nuevas reformas de ley que estuvieron tanto en boga en los meses de enero o febrero, donde decían que la ley era obligatoria, donde decían que la donación era obligatoria, ¿qué creen que dice acá? Entonces, ¿solicitamos o lo pedimos a fuerza? ¿Solicitamos o lo pedimos a fuerza?
O le decimos, como le van a hacer autopsia, pues mejor que le hagan la procuración, pues de por sí lo van a abrir. Porque así hay gente, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan de las nuevas reformas que estuvieron en boga, hablándonos todo el tiempo en el radio, en la televisión, que los diputados habían aprobado esto? ¿Sí se acuerdan? Que los senadores tenían que checarlo también y alguien lo bateó. Precisamente por esto, porque la ley dice esto. ¿Alguien sabe si en algún otro país lo hacen? Por ejemplo, España. España es un país en el que la tasa de donación es de más del 45% o 45 donantes por millón de habitantes. ¿Cuántos donantes creen que tenemos aquí en México? De 3.5 a 4 donantes por millón de habitantes. Entonces, ¿en España es obligatorio? ¿En España creen que no tenga esto que hacer el coordinador de donación? Doctora Rocío Techelot, si podrías contestar. Bueno, como bien dijo la doctora, en España pues, es el líder mundial hablando de donación, las cifras ya las comentó también, y no, ellos tampoco tienen esta ley, porque ahí vimos que todo es por ley, no, también piden el consentimiento informado. Existe en otros países, sí existe en otros países el hecho de que todos son donantes. Les ha funcionado, no les ha funcionado más bien realmente, de hecho se vio que su tasa de donación bajó. Aquí en marzo, aproximadamente el 20 de marzo, por esas fechas como dijo la doctora, se estableció el nuevo, fue un intento de reforma, ¿no? Que no se llevó a cabo. Nosotros como coordinadores de hecho vamos a seguir, y hasta la fecha seguimos pidiendo un consentimiento informado. El consentimiento informado, como bien dijimos, es eso, es un consentimiento, y la donación, primero que nada hay que recordarles que es un acto de amor. Tienen que estar convencidos, la familia tiene que estar convencida de quererlo hacer. Es totalmente altruista, es voluntaria y, como ya vieron ustedes, es legal, de tal manera que no hay manera, y además involucra muchas otras, si caemos en esas situaciones, pues obviamente también tenemos consecuencias, y no nomás nosotros, como coordinadores vamos nosotros primero, pero también todos nuestros equipos o todas las personas que están atrás de un trasplante o de una donación. Entonces, les vuelvo a repetir, tiene que ser totalmente voluntario, y hasta la fecha esa reforma que se le quiso hacer a ese artículo pues no se dio a cabo. Igual que en España, vamos a seguir trabajando con ello, y como les dije, en otros países se intentó, pero no tuvieron la fortuna de comentar su tasa de donación. Gracias. Pues bien, ahora vamos a ver algo que les compete mucho a ustedes. ¿El profesional de urgencias tiene alguna implicación legal en los procesos de donación? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿El profesional de urgencias podría tener alguna implicación en estos procesos? Sí, porque es un caso médico legal, sí, efectivamente. Pero ¿por qué además el urgenciólogo tendría que estar inmiscuido en estos procesos y saber cómo actuar en estos procesos? ¿A dónde llegan los pacientes con traumatismo craneoencefálico? ¿Cuál es la primera puerta de un hospital con pacientes con traumatismo craneoencefálico? Shock urgencias, ¿no? Van a llegar ahí. Entonces, ¿quiénes son los primeros involucrados en el proceso de donación? El urgenciólogo, efectivamente. Entonces, pues sí, efectivamente, la implicación que tiene el urgenciólogo es en la detección de donantes, en la valoración, en la confirmación de la muerte encefálica y además en el manejo del donante. Todo este tiempo, el paciente ha sido atendido, valorado, revisado por el área de urgencias. Hasta que ya hay una confirmación de la muerte encefálica y un manejo del donante, entonces sí, los coordinadores de donación
podrán hacer o solicitar el consentimiento familiar. Pero si se dan cuenta, en más del 30% o casi en el 50%, ustedes, los urgenciólogos, son los que están en el proceso de donación. ¿Sí? Y ya nos había comentado el licenciado qué implicaciones legales podrían tener si ustedes no ingresan a estos procesos. Pero además vamos a hablar un poquito más con el licenciado Gilmar sobre qué pasos son los que ustedes deberían de hacer cuando les llega un potencial donante, es decir, un traumatismo craneoencefálico severo, en el que ustedes consideran clínicamente que puede ser muerte encefálica y que puede ser un potencial donante. Bueno, como le comentaba la doctora Rocío, de primera instancia nosotros pues, tenemos que hacer un pase de visita para poder detectar a aquellos pacientes que pudieran evolucionar a una probable muerte encefálica. Una vez que a lo mejor el médico urgenciólogo determina que clínicamente ya hay una muerte encefálica, es en ese momento cuando entonces se tiene que hacer la notificación al coordinador hospitalario de donación para hacer una valoración y ver si inicia un protocolo de donación. En el momento en que a lo mejor nosotros determinamos que sí es un buen candidato a donar, de primera instancia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que valorar? Que pues en este caso cumpla con mínimo 24 horas ya sin sedación para corroborar que, o en este caso, tener la certeza que esos datos clínicos pues, no son secundarios al efecto residual por los medicamentos. Una vez que a lo mejor se cumplen estas 24 horas, ustedes como médicos urgenciólogos tendrán que solicitar a lo mejor una interconsulta con el neurólogo o el neurocirujano para hacer una valoración más completa. Posteriormente, de acuerdo a la valoración del neuro, tendrán que solicitar algún estudio confirmatorio, que en este caso puede ser un electroencefalograma o cualquier estudio de neuroimagen que nos demuestre ausencia incompleta de lo que es el flujo sanguíneo, como es un angiocar, como puede ser un Doppler transcranial o unos potenciales evocados. Una vez que nosotros empezamos a hacer toda una valoración, empezamos a solicitar laboratorios para determinar qué órganos, qué tejidos son viables, solicitamos también un panel viral para descartar cualquier riesgo sanitario de nuestros receptores. La parte fundamental de ustedes, ¿cuál es? El mantenimiento del potencial donador hasta que el momento de que la familia nos diga sí y podamos nosotros continuar con el proceso. Una vez que se confirme por algún estudio la muerte encefálica, de primera instancia lo que nosotros siempre les pedimos a ustedes como médicos tratantes es que se le notifique a la familia que ya se confirmó el diagnóstico, pero nada más eso. La parte fundamental, o en este caso la entrevista familiar, corre por cuenta del coordinador. El único apoyo que nosotros les pedimos a ustedes es que se le den los informes y se le explique a la familia qué es la muerte encefálica. Nosotros como coordinadores no podemos iniciar un proceso de donación hasta que la familia no haya comprendido que su ser querido ya falleció por muerte encefálica. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos la familia puede malinterpretar que de acuerdo a la donación ellos son los que finalmente van a terminar por matar a su familiar, que muchas veces ha sido pensado. Entonces, una vez que la familia haya comprendido que su ser querido ha fallecido y entonces nosotros podamos hacer una intervención para la solicitud de la donación, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Hasta, como decía la doctora Rocío, hasta que podamos nosotros coordinar en los tiempos quirúrgicos para poder iniciar lo que ya es la procuración, la parte fundamental de ustedes siempre va a ser precisamente el mantenimiento del potencial donador. Ya no es en este caso preservar la vida de ese paciente, ya no es un paciente, ya es un cuerpo que artificialmente el corazón está latiendo, ustedes saben, por todos los medios externos, medicamentos, ventiladores, etc. Lo que vamos a tratar de preservar en ese momento son esos órganos y esos tejidos para poder garantizar el éxito del trasplante. ¿Okay? Bien, pues entonces existen ya una guía clínica de muerte encefálica para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y que conste que no estoy diciendo para hacer un proceso de donación, sino para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y entonces le voy a preguntar al licenciado, ¿qué pasaría si ya tenemos algo escrito de cómo se debe tratar a un paciente en el servicio de urgencias con una determinada patología y no lo seguimos? ¿Qué nos pasaría a nosotros como médicos tratantes si no seguimos lo que
que recomienda la guía clínica de muerte encefálica. En primer lugar, las guías que estipula la doctora en cualquier materia son guías, protocolos que son autorizados por distintas instituciones de salud, son de especialidades. Entonces, son protocolos, son pautas que los médicos tratantes tienen la obligación de acatar. Ahora bien, como decía el licenciado, se tienen que realizar todos y cada uno de los estudios, laboratorios que permitan establecer que la persona en mérito ha fallecido, que ya no exista un retroceso, que exista una seguridad plena y total, que la persona por sí misma ya ha fallecido y que solamente son medicamentos o solamente son instrumentos mecánicos que le dan posibilidad para que la persona respire. Ahora bien, la obligación que tienen los médicos tratantes en cualquier aspecto, en cualquier área o cualquier especialidad que exista, compromete la obligación de agotar todos los medios necesarios para demostrar mediante diagnósticos, mediante laboratorios, mediante estudios y demás, que la persona tiene tal diagnóstico. Si la persona clínicamente, científicamente se ha demostrado que ha muerto, que ha fallecido, se tiene que señalar que la persona ya no está con vida. ¿Por qué? Porque la familia, muchas veces por creencias religiosas, piensan, Dios me lo va a resucitar, Dios me lo va a mejorar. Pero científicamente los médicos tratantes tienen que agotar todos los laboratorios, todos los estudios que permitan establecer sin duda alguna que la persona ya está fallecida, para que con eso, viendo que los órganos están en condiciones óptimas para que puedan ser trasplantadas a las personas, se realicen, siempre y cuando no medie una situación médico-legal, por ejemplo, que haya sido ocasionado bajo un accidente, bajo un atentado. Si no existe un impedimento legal que requiera la injerencia del Ministerio Público o una autoridad jurisdiccional para que el cadáver o los órganos sean mantenidos asegurados por así decirlo y que no intervengan o no interfieran contra el procedimiento legal, los médicos tienen la obligación de seguir con los pasos. En este caso, es la guía que establece el procedimiento clínico para demostrar que la persona ha fallecido. Y sabiendo que la persona ya está fallecida, seguir con los lineamientos, seguir con los protocolos de actuación que las propias leyes han estipulado y que las instituciones en turno se han obligado a mantener. Por lo que siguen siendo, si una persona como servidor público no acata esas situaciones, es meritorio a quien corra con responsabilidades penales y como servidores públicos. Y con eso también un tema que no ha sido considerado también, que si las personas que están involucradas en esos temas no hacen las cosas como tienen que realizar, están incurriendo con responsabilidad del Estado, una responsabilidad moral y patrimonial. O sea, nos espantó, ¿no? O sea, nos espantó. Eso es muy, muy importante que lo estemos checando, porque realmente muchos piensan que nosotros hacemos el diagnóstico específicamente para la donación. No es así. El diagnóstico o los pasos que se deben de hacer para soportar el diagnóstico están escritos en una guía y se deben cumplir. Igual la Ley General de Salud nos menciona esto, la doctora Rosita Charlotte nos va a comentar en qué artículo y la ley que pide para que nosotros podamos hacer un diagnóstico confirmatorio de muerte encefálica. Bueno, hablando de muerte encefálica, primero pues ya como todos los urgenciólogos son expertos en eso, tienen que tener la clínica. Primero que nada, una ausencia permanente de la conciencia. 2, ausencia de automatismo respiratorio. Y 3, ausencia de todas lo que es esta respuesta del tallo cerebral. Todo lo que, y esto está regulado y está escrito también en el artículo 43 y 44, 343 y 344 de la Ley General de Salud, nos implica el hecho de que una vez que un paciente tenga la clínica, debemos confirmar este diagnóstico. Por eso hablamos de que todo es legal, no es de que porque yo lo veo medio mal, yo creo que ya no va a responder. No, hay que confirmar ese diagnóstico. Ya lo dijo bien el licenciado Guimar, tenemos dos tipos de estudios. Unos que nos miden la actividad eléctrica y otros que también nos evalúan el flujo cerebral. Dentro de la actividad eléctrica tenemos el electroencefalograma y los potenciales evocados. Los que nos miden flujo pues pueden ser la resonancia, la amplitud y el ultrasonido Doppler.
Con el electroencefalograma que tenemos ahí, a veces es un poquito de problema porque hay que esperar a que el paciente, si está bajo sedación o está algún efecto barbitúrico, pues obviamente nos puede dar alguna situación de falsos. Sin embargo, los que nos miden flujo, no tendríamos que esperar ciertas horas para que esos medicamentos se eliminen, porque nos mide el flujo. Y una vez que tengamos la ausencia de flujo de las arterias cerebrales, pues obviamente nos están indicando ya la muerte cerebral. Aquí es algo bien importante recalcar también que nosotros o los médicos que están en donación y en trasplante no son los encargados de dar lo que es la carta de pérdida de la vida o los que certifican la muerte encefálica. La muerte encefálica la certifica el médico tratante, preferentemente pueden ser los urgenciólogos, los anestesiólogos, los intensivistas, neurólogos, neurocirujanos, que son los médicos que están involucrados con pacientes críticos. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan de lo que estaba comentando el licenciado? El licenciado decía, bueno, cuando ya se dijo que está muerto, entonces se tiene que hacer todo de donación. Yo les pregunto a ustedes, ¿muerte encefálica es sinónimo de muerte? ¿No? ¿Qué nos dice la ley, licenciado? ¿Muerte encefálica es igual a muerte? ¿Está considerado como la persona muerta y entonces se debe tratar como tal? La Ley General de Salud establece que la muerte, que se establezca que efectivamente que se recibe, es el paro reversible de la actividad neurológico y cardíaco. Entonces, se debe de reunir bajo esos estudios que hemos mencionado, lo que vemos en la planilla, son estudios que permiten científicamente demostrar que la actividad ya no va a iniciar, al día siguiente a los minutos. Si dice los estudios que ya es irreversible la actividad, en ese momento podemos demostrar que la persona efectivamente ha fallecido. Muchas gracias. Entonces sí, también nos apoyan eso. Si nosotros dijimos que tiene muerte encefálica, podemos decir que estamos ante un muerto. ¿Sí? Y ese muerto efectivamente está conectado a un ventilador y por eso está afortunadamente en ese momento dando oxígeno a los órganos y tejidos y entonces de esas personas podemos obtener la donación. Pero la ley lo describe perfectamente. Entonces, esa es una parte que todos como urgenciólogos debemos estar muy atentos, porque a veces, en muchas ocasiones, les decimos a la familia, pues lo que estamos esperando es un milagro. Oiga, tiene muerte encefálica. Bueno, la familia entiende el concepto de muerte encefálica y le pide al médico, bueno, si tiene muerte encefálica, pues entonces desconéctelo, ¿no? Porque dice que está muerto, yo no quiero donar y entonces quiero que lo desconecte. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? No, porque eso equivale a una eutanasia. Licenciado Guimar, ¿podría contestar? La Ley General de Salud, en el artículo 345, nos dice que sí se puede. Una vez que se certifique muerte encefálica y a petición de los familiares directos, como son padres, hijos, cónyuge, el esposo, la concubina, se prescinda de todos los medios artificiales que eviten que se presenten los demás signos de muerte. Entonces, la Ley General de Salud sí autoriza que se desconecte, en este caso, el cuerpo, que ya está certificada la muerte encefálica. ¿Por qué no es muerte? ¿Por qué no es eutanasia? Porque como se les dijo hace un momento, ya es un cadáver que artificialmente el corazón está latiendo, pero por todos los medios artificiales. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de procuración? Cuando pasa al quirófano, generalmente, o no generalmente, siempre le tenemos que pasar anestesia, en este caso al cuerpo, pues precisamente para evitar que los signos vitales decaigan y que el cuerpo se empiece a poner rígido. Una vez que en este caso los cirujanos empiezan a hacer la canalización de las arterias, venas, de sus órganos que se van a procurar, llega un momento muy crucial que nosotros le llamamos el pinzamiento de la aorta. Y en ese momento, cuando se pinza la arteria principal, ¿qué creen que es lo que hace el anestesiólogo en ese momento? En ese momento es cuando el anestesiólogo deja de pasar soluciones y le cierra el ventilador.
Es en ese momento cuando se empieza a pasar el medio de preservación y una vez que el líquido empieza a salir claro, es entonces cuando se empieza ya a hacer la perforación de sus órganos. A diferencia de una solicitud de que desconectar a un paciente de muerte encefálica en el servicio de urgencias, terapia, medicina interna, cirugía, es que únicamente no vamos a tomar esos órganos, pero sí se puede desconectar el cuerpo. No es eutanasia porque finalmente ya es un cadáver, ya falleció esa persona. Así es. Y la ley nos protege y todos los documentos legales también. La guía clínica y práctica clínica también lo menciona. Entonces, por favor, pues no tengan miedo. Siempre corroboren que tenga muerte encefálica. No digan, ah, no tengo un experto. O sea, oiga, pero déjate el teléfono. No, sí, no tengo un experto. No, ahí no se vale. Tenemos que hacer un estudio como los que están en la diapositiva. Si tenemos uno de esos, más la clínica, entonces sí a la ley le podemos demostrar que está muerto y entonces podemos hacer lo siguiente. Recuerden que lo que intentamos además es disminuir el dolor de todas aquellas personas que están perdiendo a un ser querido. ¿Y qué se siente más bonito? Que ya se murió, ya te lo puedes llevar, o ya se murió, pero solo espérate a que se le pare el corazón. Oye, ¿cuánto puede pasar? Nos ha tocado, de verdad hay casos donde si les dejan las aminas, que hay muchos médicos y muchos urgenciólogos que les dejan las aminas, y mis pacientes, mis potenciales donantes o mis posibles donantes, están hasta 15 días en los hospitales. Y la familia llorando esos 15 días, gastando dinero y todo. ¿Por qué? Porque el médico no sabía que la ley dice que ya se puede desconectar. Porque está bien diagnosticado, está bien evaluado. Entonces eso es muy importante. Bien, entrando ya en materia, vamos a hablar de lo que lo que querían proponer, lo de las reformas que querían proponer. Y aquí se las puse de esta forma, porque una de las cosas que ellos querían promover y que yo estaba a favor, solo de eso, era que ellos decían que en todas las cosas que nosotros tramitáramos, donde nos identificáramos, ahí sí pusiéramos que nosotros éramos donantes. Es decir, si yo voy a tramitar un acta de nacimiento, ahí ya me iban a preguntar si yo quería ser donante. Y el acta de nacimiento debería decir que sí. ¿Sí? Si yo voy a tramitar el certificado de la escuela, igual decir si yo quería ser donante y que mi certificado de la escuela viniera. Si yo quiero tramitar la licencia de manejo, lo mismo. El INE, lo mismo. Y creo que esa parte de las nuevas reformas, eso sí era muy válido y era muy importante. ¿En qué no estaba de acuerdo? En que apareciera el grupo sanguíneo, que muchos documentos oficiales ya lo tienen, pero en lo personal yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que en la ley dice que hay dos tipos de donación, que son la amplia y la limitada. Y entonces ahí nosotros podemos decir que sí queremos donar y que no. Aún después de que uno fallezca, si uno habló con la familia y le dijo, cuando yo fallezca, yo quiero que dones mis órganos, pero nada de huesos, porque hay gente que dice nada de huesos. Y hay gente que dice, dona todo, menos mi corazón. Y por ahí los invito a ver una poesía de un premio Nobel de Literatura, que es un tanto cuanto grosera, ¿verdad? Por eso no se las menciona así, pero dice que va a donar todo y dice que menos dos cosas. Y los invito a que la busquen, está muy bonita y habla que esas dos cosas que no se pueden donar, no se las voy a decir porque si las digo yo como mujer lo voy a escuchar nunca. Pero bueno, eso sí. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes entonces? Ya nada más por obvio de tiempo le vamos a pedir al licenciado, ¿qué piensa acerca de que ellos querían hacer estos cambios y que si todos dijéramos que somos donantes en nuestros documentos oficiales? En los medios de comunicación se dijeron, el Estado es el dueño de sus órganos. ¿Por qué? Porque la intención del legislador era que todos nosotros, todos los que estamos acá presentes, somos donadores. No somos donadores siempre y cuando nosotros, dentro de alguna manifestación de voluntad, a través de un documento, ya no sé licencia, a los que refirió la doctora, digamos, no quiero donar. Pero si yo no digo, no quiero donar bajo un documento, de facto, todos somos donadores. Por eso, esa reforma fue muy escandalosa, porque dijeron que el Estado estaba en el tema de fondo, como lo mencionaba la señora, es el altruismo, la buena fe, la voluntad, que sea actuar pensado a favor de la vida,
que no sea una imposición del Estado. Los artículos 320, 322, 325, 327 y 329 fue una propuesta que fue reformada, ya es un decreto que fue presentado en la Cámara de Senadores en sesión del 3 de abril de este año, está por aprobarse en la Cámara de Diputados, aún no es una legislación como tal, está en proceso. De acuerdo al proceso legislativo, tiene que tener aprobaciones de los dictámenes de las dos cámaras, diputados y senadores, para que el presidente haga la sanción o haga el decreto y haga público las reformas que se estén mencionando. Entonces, en cuanto al tema que versa la legislación, antes era la palabra tácito, ahora es la palabra presunto. Parece igual, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la presunción en términos jurídicos es una palabra que refiere que el Estado lo da por hecho. Toda persona es donador siempre y cuando no haga la manifestación que no quiere realizar la donación. Esa es la presunción legal que el legislador está imponiendo o quiere imponer. Esa situación es bastante debatible, por eso los diputados han reservado en varias sesiones ordinarias y extraordinarias la aprobación de tales reformas. Entonces, no solamente implica la Ley General de Salud, sino el Centro Nacional de Trasplantes tiene dentro de la reforma un papel que es la difusión. La difusión está perfecta porque está basándose en la decisión de forma pensada y concientizada, pero no una imposición legal. Todos y cada uno de nosotros podemos decidir si lo damos o no. Si el legislador quiere establecer que existe una presunción legal para la donación, debe ir encaminado bajo una difusión, bajo una cultura de la donación, no una imposición. Por eso varios sectores médicos, morales, religiosos han establecido que esta situación de aprobaciones legislativas que están en iniciativa aún no circulen, porque puede afectar la sensibilidad y los derechos de las personas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces, pues perdón, les puse esta, sé que está rayada, pero es para que vean que sí leemos y sí nos estamos ahí viendo siempre qué informes tenemos, precisamente para que les podamos dar la información correcta. Pero efectivamente, como dice el licenciado, una de las cosas que ellos querían cambiar era cambiar la palabra tácita, que tiene actualmente la ley, por presunta. Y eso generaba muchos conflictos para muchas personas. Presunta quiere decir que ya no le ibas a, y además incluían que ya no le ibas a pedir permiso a la familia acerca de la donación. Y nosotros en ese preciso momento, como coordinadores de donación, y creo que la mayoría, dijimos no, la familia siempre primero. Imagínense que nos vamos a ver de guachicoleros ahí por Tehuacán y que les decimos ahí, ¿saben qué? Que donen. No, pero la ley dice, ¿cómo creen que nos va a ir? Entonces siempre nosotros, además obviamente por respeto a la familia y porque hemos visto modelos de donación exitosos como los de España, donde solicitan la donación a la familia, que no es ese el camino, no es forzar, sino es pedir. Y esto obviamente es muy importante. El licenciado Gilmar nos va a decir a quién le pedimos la donación, y si no está tal persona, entonces a quién se la pedimos, porque la ley también es muy clara, a quién se le debe pedir la donación, porque a veces cuando pedimos donación se acerca el sobrino del sobrino del sobrino y eso es el que te está diciendo que no aceptas la donación. Entonces, ¿qué haríamos ahí, licenciado? De hecho, en la Ley General de Salud también viene lo que es el disponente secundario, que es el que legalmente está autorizado para otorgar el consentimiento de donación, y nos dice que de forma ascendente es en este caso el esposo o la concubina o el concubino y los padres. De forma descendente pues son los hijos, los hermanos, y de forma legal puede ser el adoptado o en este caso el adoptante. Son los únicos que están autorizados por la Ley General de Salud para otorgar el consentimiento de donación. No interviene el sobrino, no interviene el primo, no interviene el padrino, porque tenemos muchos casos que quiere intervenir el padrino, en este caso de la persona que falleció, y muchas veces ellos, el padrino, el vecino, el amigo, son a los que a nosotros nos echan abajo un proceso de donación. Nosotros como coordinadores tenemos que identificar quién es legalmente el responsable de ese potencial donador, y cuando solicitamos hablar con esa familia, por lo general tienen que entrar los familiares más directos, ¿ok? Evitamos que pasen precisamente estas terceras personas
para evitar que precisamente nos puedan echar abajo a nosotros nuestro proceso de donación. ¿Okay? Personas que llegan en calidad de desconocidos automáticamente se descartan como donadores. ¿Por qué? Porque no hay un disponente secundario que otorgue ese consentimiento. ¿Okay? Incluso cuando a nosotros se nos notifica desde el servicio de urgencias hay una persona en calidad de desconocido, ni siquiera tiene caso que le iniciemos un protocolo porque la ley lo protege. También la ley protege a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad o que en vida no hayan podido manifestar su negativa o que están a favor de la donación, como pueden ser personas con trisomía 21, personas con secuelas de parálisis cerebral, personas con, por ejemplo, con alguna interdicción como es el Alzheimer, personas que no pueden tomar decisiones en vida, también la ley los protege y no pueden ser considerados donadores ni en vida ni después de la muerte. ¿Sí? Gracias. Pues bueno, le vamos a seguir la siguiente pregunta para la doctora Rosita Charlotzi. Muchas de las personas dicen, no, pues sí dono, pero quiero conocer a quién va a recibir los órganos. ¿Sí? Y si no, mejor no. ¿Qué podemos hacer ahí, doctora? Pues nada, porque una de nuestras funciones también la ley lo establece, que la donación es confidencial. Como dijimos, es totalmente altruismo, confidencial y legal. De tal manera que nosotros, el artículo 329 decreta también que se debe guardar la confidencialidad tanto del donante como del receptor. Obviamente hablando de donación cadavérica, que es el caso de ahorita. Entonces no podemos, porque si no nos piden, a veces la gente nos ha dicho, sí doctora, pero yo tengo, por ejemplo, hablando en este caso de córneas, tengo mi sobrino, es más, su hijo está mal, no ve bien, mi sobrino no ve bien, cree que lo que puede hacer trasplantar, que las córneas que usted me está ahorita solicitando, me está pidiendo la donación, puedan ser trasplantados para él, ¿se podría o no se podría? Sería dirigir la donación. Yo tengo a mi hijo que necesita córneas y entonces digo, pues sí, ¿no? Si acaba de fallecer mi mamá, que una de las córneas de mi mamá sea para mi hijo. ¿Se puede? ¿Qué piensan? Sí, ya voy. Bueno, vamos a apurarnos un poquito más rápido. Sí, no se puede, sí hay donaciones dirigidas, porque hay donaciones dirigidas. ¿Se puede dirigir una donación? Sí, pero en este caso no se podría siempre y cuando el hijo estuviera ya en una lista o más bien en una base de datos. Si no está en una base de datos, no está registrado en el Registro Nacional de Trasplantes, no podría ser el receptor, ¿sale? En este caso, este hijo pues no estaba registrado de tal manera que esas córneas de la mamá no iban a dirigirse hacia él. ¿Sale? Entonces, la confidencialidad es un punto importante en la donación cadavérica. No se deben conocer donante y receptor. Gracias. Esta es la penúltima pregunta. ¿A quién se prefiere para el trasplante? Es la pregunta que nos hacía el doctor hace un ratito. Y es una pregunta que pues ya prácticamente podemos saltar, porque fue lo que contestamos hace un ratito, ¿no? Dijimos que pues va a depender, además de lo que yo había comentado, de que si la donación es en mi hospital, primero se prefieren los que están registrados en la lista de espera de mi hospital. Si no tengo pacientes que coincidan, entonces se irá a mi institución. Si en mi institución no hay nadie, entonces al Estado. Si en el Estado no hay nadie, entonces incluso primero los hospitales públicos, después los hospitales privados. Si no hay nadie en el Estado, entonces se irá a nivel nacional, que es lo que nos sucede con hígado y con corazón. Dijimos que aquí no hay esos programas de trasplante y entonces hígado y corazón rápidamente se dan a nivel nacional o se ofertan a nivel nacional. Pero otra cosa que nosotros checamos mucho es esto, que la gravedad del trasplante, el receptor, la oportunidad del trasplante, qué beneficios va a obtener ese paciente si se va a trasplantar, la compatibilidad, otros criterios médicos e incluso la ubicación hospitalaria del donador. Porque a veces están registrados en una lista de espera, por ejemplo, de aquí de Puebla, y los pacientes son de Oaxaca o de Veracruz. Y dices, ¿sabe qué, doctora? Sí llego, pero llego en 8 horas. No, pues, ¿qué crees? El avión no me va a aguantar 8 horas, entonces prefieres a alguien de Puebla, tiene que estar más cerca.
Y son cosas que nosotros estamos checando ahí. Y esto lo hace el comité de trasplantes, no el comité de donación. El comité de donación dice a qué institución se va. Y el comité de trasplantes dice a qué paciente se trasplanta. ¿Sí? Entonces son cosas y funciones que pues probablemente se hacen diferente. Y pues los castigos que existen también ya los había comentado el licenciado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pregunta o comentario acerca del tema? ¿Pregunta dirigida a algún ponente? ¿Sí? Bueno, yo quisiera saber si yo sé que el Senat es el Centro Nacional de Trasplantes, ¿cómo yo en vida puedo decidir ser donador? O sea, ¿hay un procedimiento en el Senat o algo parecido? Sí, mira, puedes ingresar precisamente a la página del Senatra, www.senatra.gov.mx, y hay un link para que puedas descargar tu tarjeta de donador. Pero ¿qué es lo más importante? Siempre comentarlo a tus familiares directos, lo que te decía yo, el disponente secundario. Porque desafortunadamente esta tarjeta de donador voluntario o la licencia de manejo no tiene ninguna legalidad, ¿sale? Finalmente, aunque tú lleves tu tarjeta de donador o tu licencia de manejo, nosotros como coordinadores finalmente tenemos que pedir la autorización de tu familia. Si ellos dicen no quiero donar, se respeta la decisión de tus familiares, aunque tú hayas manifestado tu voluntad, ¿sale? Lo más importante, convence a tus familiares. Ahora bien, si tu documento está, en este caso, certificado ante un notario público, nosotros como coordinadores sí nos podemos amparar con ese documento. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo en lo personal, y como lo han dicho aquí mis demás compañeros coordinadores, finalmente siempre hay que tomar en cuenta la opinión de la familia. Nosotros como coordinadores, nuestros objetivos principales no es obtener órganos, es hacerle el daño menos posible a esa familia porque están pasando por un proceso de duelo y finalmente evitarles más conflictos emocionales de los cuales ya tienen por su pérdida de su familia. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, la pregunta que nos había hecho el doctor Orestes, pues hay penas muy grandes para aquellos que hacen algún proceso ilícito. En el estado de Puebla a la fecha no hemos encontrado ninguno, sí algunos malos comentarios. Por ejemplo, no sé si recuerdan ese caso donde dijeron se perdió un riñón en el hospital de Torreón. Se perdió un riñón. No se perdió de perderse, se perdió porque no sirvió. Pero todo el mundo sabe que ese riñón tiene patología. No es que se haya perdido y que alguien se vaya llevado a trasplantar a otro lado. Entonces, aguas, porque a veces eso es lo que los medios de comunicación les pedimos como apoyo. No pongas palabras que puedan confundir a la población, ¿no? Y sí hay penas bastante grandes para este tipo de cosas. Doctora, buenas tardes. Mire, yo vengo de un municipio del estado de Puebla y en el 2016-2017 fui directivo de una institución gubernamental. Sí llegó un oficio específicamente para la invitación hacia todo mi personal con respecto a que fueran donadores. Incluso nos dieron una tarjeta, etcétera. Y cada mes, cada trabajador, digamos, aparte de que él confirmaba ser donador, tenía que invitar, digamos, dentro de sus familiares, amigos, pacientes, etcétera, dar en una hoja especial ciertas personas que por voluntad propia donaban. Resulta que ese seguimiento nunca se dio. Esto más que nada no es una pregunta, es un comentario. A lo mejor implementar esas estrategias, porque mire, sinceramente, esta es la primera vez que yo escucho una plática de donación. En la institución donde estoy, en ningún momento hemos recibido una plática de donación. Y esta cultura de donación nos falta a todos. Sinceramente, yo no sé aquí directamente en Puebla, pero en todo lo que resta del estado, sinceramente no hemos tenido como que ese tema relevante y tan importante
que es la donación. Entonces, no se ha dado un seguimiento como tal. Esto es como que algo que está fallando ahí, ¿no? Porque a lo mejor, como el licenciado ya en este momento respondió a una pregunta, ¿no? El hecho de que yo, en pleno uso de mis facultades mentales, decido si yo tengo dos familiares o un familiar con una insuficiencia renal y decido ante un notario especificar hacia dónde va, digamos, mi riñón, entonces es válido. O sea, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo legalmente y a lo mejor, mi paciente está en la lista de espera. Algo que yo desconocía. Yo quería hacer eso, pero no sé en qué forma hacerlo. Entonces, yo creo que algo está fallando ahí. A lo mejor implementar, ahora sí, en todas las instituciones de salud, ahora sí, este tipo de pláticas, porque sinceramente no tenemos esta cultura de donación. Muchas gracias. Sí, lamentablemente los coordinadores de donación en el Estado somos pocos, muy pocos. Créanme que nos dedicamos a dar pláticas en donde más podemos y siempre estamos molestando al doctor Carlos de que nos incluya en estos programas precisamente para que más gente conozca de los procesos. Actualmente hemos mandado un oficio a cada presidente municipal para que hable de estos temas y que nos apoyen y que nos soliciten médicos. Ahí tengo pasantes, ya tengo actualmente pasantes que se dedican a esto y también ellos pueden dar estas pláticas y obviamente los coordinadores y los licenciados amigos que están aquí apoyando el programa. Entonces estamos implementando varias cosas y gracias a eso creo que hemos aumentado un poquito la donación. Nos hace falta mucho, sin duda. Finalmente quiero invitarlos a nuestro congreso, es completamente gratuito, lo único que se les solicita es asistencia al 100%. Este congreso va a ser en el Hotel NH en el centro, los días 29, 30 y 31 de agosto. Lo único que se pide es 100% de asistencia, pero es completamente gratuito y va dirigido para médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y aquel personal que trabaje en una área hospitalaria, dado que los temas son muy generales. Muchas gracias a todos.